Hola a todos, soy Chongwon de COS Coreano. Hoy vamos a aprender sobre las partículas 는 e 이가. Estas partículas les cuesta mucho, os cuesta mucho a los hispanos hablantes, pero bueno, hoy vamos a aprenderlo bien, detalladamente y sencillamente. A ver, antes de ver esta clase grabada, os recomiendo que veáis primero el Hangul. Si sabéis ya el Hangul, el alfabeto coreano, no hay ningún problema. Pero si aún no sabéis el alfabeto Hangul, alfabeto coreano, no podéis ver esta clase. Tengo 4 clases que grabé ya hace tiempo, así que podéis aprender el Hangul a través de esas clases. Entonces, vamos a empezar. A ver, las partículas 는 e 이가, estas partículas se usan principalmente con el sujeto de una frase. Muy importante. Como os he dicho, se usa con el sujeto de una frase. Y bueno, este concepto no existe en el idioma español, así que os parecería raro, pero bueno, tampoco es muy difícil, así que veremos poco a poco. Primero vamos a ver las partículas 는. A ver, las partículas 는 se usan dependiendo del sustantivo. Como pone aquí en la tabla, cuando el sustantivo acaba en vocal, se añade siempre 는. En cambio, si el sustantivo termina en consonante, 100% se usa 은. Veamos el ejemplo. 친구는 바쁩니다. Significa, mi amigo está ocupado. Aquí el sujeto es 친구, amigo, ¿sí? 친구. Y este sustantivo termina en vocal U, ¿sí? Por esa razón se añade 는. Muy simple, ¿verdad? Y segunda frase también veamos. 학교는 가깝습니다. La escuela está cerca, significa. Y 학교, escuela, es sujeto de esta frase, ¿verdad? Y termina en vocal yo. Por esa razón también se añade 는, igual que la primera frase. Y veamos la tercera frase. 준호는 공부합니다. Que significa 준호 estudia. Aquí también 준호 termina en vocal o. Por esa razón se añade 는. Muy simple, muy fácil, sencillo. Entonces, veamos siguientes ejemplos. 음, 선생님은 키가 큽니다. Primera frase. La profesora es alta. Aquí, 선생님, la profesora, termina en consonante ni음, ¿sí? Por esa razón se añade 은. Simple. Y segunda frase. 방은 작습니다. La habitación es pequeña. Aquí, 방, la habitación, termina también en consonante i응, ¿sí? Por esa razón se añade 은. Igual. Y la última frase. 동생은 잡니다. Mi hermano menor duerme. 동생, hermano menor, también termina en consonante final i응. Por esa razón también se añade 은. Muy simple. Aquí no hay ninguna excepción, siempre es igual. Por ejemplo, el nombre español, Laura, Laura termina en vocal, entonces se añade 는. Mm. En cambio, Miguel, por ejemplo, Miguel, Miguel termina en consonante, así que se añade 은. Mm. Bueno, de momento, veamos así, muy simple, ¿vale? Y luego, después de ver las partículas IGA, os explico un poco más detalle. Entonces, pasamos. Esta vez las partículas IGA. Vamos a ver. Aquí también la condición es muy similar. Cuando sustantivo termina en vocal se añade ka, pero cuando sustantivo acaba en consonante se añade i. Mm, Veamos. Y estas partículas también se usan principalmente con el sujeto de una frase. Veamos el ejemplo. 친구가 바쁩니다. La misma frase que anterior página, pero bueno, esta vez usamos ka. 친구, vamos a ver, primera frase, 친구, amigo. Termina en vocal, así que se añade ka. Segunda frase también, 학교가 가깝습니다. 학교, termina en vocal, por esa razón se añade ka.
Y la última frase, 준호가 공부합니다. 준호, termina en vocal, así que se añade ka. Fácil y simple. Y otra parte, vamos a otro ejemplo. 선생님이 키가 큽니다. 선생님, termina en consonante 미음, así que se añade i. Y segunda frase, 방이 작습니다. 방, la habitación, termina en consonante también, así que se añade i. La última frase, 동생이 잡니다. El hermano menor duerme. También termina en consonante, así que se añade i. Muy simple. Entonces, ahora os surgiría una pequeña duda. El profe, profe, entonces, ¿cuál es la diferencia en i가 si son iguales? O sea, profe, tú nos has dicho que estas partículas se usan con el sujeto principalmente. Mm, A ver, sinceramente, en el nivel inicial muy básico, yo diría que no hay casi ninguna diferencia. Mm. Pero más detalle, es como nivel 2 y 3. En nivel 2 y 3 se usan muy diferente también. Oh, a ver, os explico poco a poco. Veamos. ¿Cuál es la diferencia entre 은는 e 이가? Aquí os explico. A ver, como os he dicho, 은는, 이가 se usan con el sujeto de una frase. Eso no cambia, es igual, ¿vale? Es el uso principal súper importante. Pero más detalle. Vamos a ver. 은는, 은는 tiene tres usos distintos, un poquito, ¿vale? Veamos. Primero, 은는 se usa para cosas generales. Por ejemplo, 해는 동쪽에서 뜹니다. Vamos a ver este ejemplo. Esta frase significa el sol sale por la parte este, o sea, sale desde este. Algo general que no cambia, ¿verdad? Oh. Así que aquí usamos 는 y segundo uso para cosas antiguas. Por ejemplo, 어, 이탈리아는 유럽에 있습니다. Significa Italia está en Europa. Algo que sabemos desde hace miles de años. Bueno, desde hace unos siglos, ¿verdad? Entonces, sí, Italia, algo general y antigua, no es difícil. Y la tercera parte es súper importante para comparar cosas. Sinceramente, el primer y segundo uso de 은는 no es tan difícil de entender, pero la tercera parte es nivel 2 y 3 también. Así que os cuesta, pero ya, bueno, aprendéis poco a poco conmigo. Por ejemplo, 나는 한국 사람입니다. Yo soy coreano, significa, por ejemplo, ponemos, 라우라는 스페인 사람입니다. Mm. Entonces, ¿esto qué significa? Laura es española. Aquí he usado Laura는, ¿sí? Estoy comparando dos cosas, ¿verdad? En este caso usamos 는. Bueno, aquí ya os he dicho todo el uso de 는, pero ya vamos a ver detalladamente sobre el uso de 는 con el tiempo, ¿vale? Ahora estamos en nivel inicial, así que solo pensar esto de momento, pero saber y estudiar poco a poco de estas maneras también. Antes de terminar, veamos también tres usos de IGA. Primero, para cosas nuevas. Número dos, para cosas especiales y enfatizar. Número tres, se usan con el adjetivo y verbos especiales. Yo diría así. Por ejemplo, cosas nuevas. 해가 서쪽에서 뜹니다. Por ejemplo, el sol sale desde oeste. Eso no debería pasar porque si lo pasa será fin del mundo. Pero bueno, por ejemplo, sí, 해가 서쪽에서 뜹니다. El sol sale
Desde oeste, una cosa nueva que no pasaba nunca, ¿sí? Y segundo, 음, 종원이 선생님입니다. 종원 es profesor. Quiero enfatizar que 종원 es 종원 es profesor. Así que usando y está enfatizando que 종원 es profesor. 음. Y último, 어, 옷이 예쁩니다. Esta frase significa, la ropa es bonita. A ver, os va a costar de momento entender, pero 예쁘다 es adjetivo, que significa bonito, bonita. Por esa razón, rige iga al sustantivo, que se usa con este adjetivo. ¿Entendéis? Por eso aquí usamos y. Bueno, como os he dicho, es el uso de 는 이가, pero estos detalles ya veremos poco a poco con el tiempo, con mis clases. De momento, para nivel inicial, no hay gran problema, solo sabiendo esto. 어, 은는 이가 se usan con el sujeto de una frase. Eso es el uso principal y básico. Mm. Así que, memorizar esto y cómo usar 은는 이가 también, ¿sí? Otra vez, antes de terminar, vamos a ordenar una vez más y terminamos. Cuando el sustantivo termina en vocal, se usa 는. Por ejemplo, 라우라는, ¿sí? 라우라는. Pero si termina en consonante, se usa 은. Por ejemplo, 미겔은, ¿sí? Y también, cuando termina en vocal, se usa 가. 음. Por ejemplo, Laura, 가. Pero si sustantivo termina en consonante, se usa y. Por ejemplo, Miguel, y. Mm. O sea, en la vida cotidiana, indicando el sujeto, no hay diferencia el uso de 은는이가. Usamos casi indistintamente. O sea, Laura는 bla bla, Laura가 bla bla, son iguales. 라우라는 스페인 사람입니다. Laura es española, significa. Y Laura가 스페인 사람입니다. Laura es española. No hay diferencia, ¿vale? No hay casi ninguna diferencia. Mm. Pero, que os he dicho, hay tres usos especiales también, ¿sí? O sea, para algunas personas esto puede que sea que está enfatizando el sujeto y esto puede que sea está comparando con otro sujeto. Pero es nivel 2, así que aprenderemos en el nivel 2. Mm. Bueno. Entonces, hoy quería explicaros y quería que aprendiéramos sobre las partículas 는, 이가. Como os he dicho, estas partículas se usan con el sujeto de una frase, ya está. Y no existe en español, así que os cuesta al principio. Pero, bueno, cada idioma tiene su cosa muy diferente, ¿sí? Español también. El idioma español también tiene sus cosas súper complicadas, pues el coreano también tiene sus cosas especiales. Mm. Así que, bueno, no penséis difícil. Así disfrutamos aprender cosas nuevas, ¿no? Pues hoy hasta aquí. La próxima semana volveré con otra clase. Muchas gracias por ver la clase y cualquier duda ya dejaréis en comentarios. Bueno, 감사합니다. Hasta luego. Gracias.